Era una especie de crisis de la humanidad. La gente no daba un paso adelante para afrontar la magnitud del problema. No tuvieron un gesto de humanidad ni siquiera por un momento. Muchas de las personas que he perdido en mi familia, muchas de las personas a las que he atendido y han muerto de SIDA, podían haberse salvado. La gente está muriendo y los medicamentos están en mi maletín. Es muy fácil para la gente que vive en los países ricos. Ellos no tienen que vivir en esos pequeños pueblos y ver cómo las personas mueren. Voy a expresarlo así. No existe un solo país desarrollado que hubiera tolerado la pérdida de millones de sus ciudadanos, estando disponibles los medicamentos para salvar sus vidas. Si es verdad que una sola muerte constituye una tragedia y 1 millón de muertes una estadística, esta es una historia sobre estadísticas. Sobre los millones de personas de países pobres que murieron innecesariamente a causa del SIDA, mientras las grandes compañías farmacéuticas bloqueaban el acceso a los medicamentos de bajo costo que podían haber salvado sus vidas. Fue la emergencia más catastrófica que África y el mundo han sufrido. Se celebraban funerales sin parar todos los días. La población de huérfanos se disparó. Los jardines de la mayoría de las casas estaban llenos de tumbas, todas recientes. Vi muchísimas personas que habrían sobrevivido. Las vi morir sufriendo dolor, un dolor insoportable. Y sin embargo, su muerte no era inevitable. Yo tenía una pequeña enfermería con 10 camas. El 100% de los pacientes de la enfermería eran VIH positivos. Y todos los días veía a gente morir, 8 o 9 pacientes cada día. Cuando estás con los pacientes y los ves morir en tus manos, es difícil decirle a un paciente que tiene una enfermedad para la que no tenemos nada con que ayudarle. Mira, eres VIH positivo y nada más. Adiós, ¿sabes? Me diagnosticaron VIH positivo, creo que en 1986. Pero me puse muy enfermo a causa del SIDA unos 11 años después de mi diagnóstico en 1997. Era incapaz de subir las escaleras de un simple piso. Estaba gravemente enfermo. Me enfrentaba a la muerte a causa del SIDA porque tenía 4 o 5 de los síntomas definitorios de esa enfermedad. En 1996, todo cambió para gente como el juez Cameron, cuando una combinación de 3 medicamentos antirretrovirales o ARV demostró ser eficaz contra el VIH. De repente, la enfermedad más temida y destructiva de nuestros tiempos dejaba de constituir una sentencia de muerte. Empecé a tomar los medicamentos estando muy enfermo. Y en el transcurso de 2 semanas, sentí que me habían devuelto la vida. Es lo que algunos médicos especialistas en SIDA denominan el efecto Lázaro. Recuperé el apetito, recuperé la fuerza, la energía, las ganas de vivir, y fue la experiencia más increíble de mi vida.
Los medicamentos que estaba tomando se vendían en el mercado internacional a precios superiores a los $15.000 por paciente por año, muy lejos del alcance de decenas de millones de personas que vivían con el VIH-Sida. El precio de los medicamentos era altísimo, se llevaban una tercera parte de mi salario. La mayoría de la gente en Europa Occidental y Norteamérica aceptó que los fabricantes de medicamentos tienen derecho a poner un precio específico en el mercado libre, que es un mercado definido por las condiciones que marcan Estados Unidos y Europa Occidental. Y si ese precio es inalcanzablemente alto para la gente que vive en el mundo en vías de desarrollo, África, Asia y Sudamérica, entonces es terrible, porque esa gente terminará muriendo. En aquella época ya teníamos libertades políticas. Llegó el VIH y le robó la vida a la gente. En muchos sentidos, es peor que lo que sucedió bajo el apartheid. Zaki Ahmad creció luchando contra el dominio de la minoría blanca en Sudáfrica. Actualmente VIH positivo, en 1988 fundó la campaña de acción por el tratamiento para abordar el problema del acceso a la medicación contra el SIDA. Y la única razón por la que estamos muriendo es porque somos pobres. La única razón por la que estamos muriendo es porque somos pobres. El problema al que Zaki y otros sudafricanos se enfrentaban era simple y brutal. Los medicamentos que necesitaban los fabricaban bajo patente compañías farmacéuticas multinacionales, y la patente impedía que otras entidades fabricaran, vendieran o importaran de forma legal medicamentos genéricos no patentados que suelen ser mucho más baratos. En el año 2000, una prima mía, Farida Abrahams, murió a causa de varias enfermedades relacionadas con el SIDA. No pudo afrontar el gasto que suponían los antirretrovirales y de hecho introdujimos fluconazol genérico en el país para ella, lo que le proporcionó 6 meses extra de vida y le permitió tener una muerte digna en vez de una muerte horrible y cruel. Pero murió porque no podía afrontar el gasto que suponían los antirretrovirales. La única forma que tenía Zaki de poder ayudar a su prima era infringiendo la ley. La empresa farmacéutica estadounidense Pfizer vendía fluconazol patentado que podía aliviar el dolor extremo en aquellos que sufrían infecciones relacionadas con el SIDA bajo la marca Diflucan. Su patente dio a la compañía el monopolio en Sudáfrica, permitiéndole cobrar precios astronómicos. Una versión genérica estaba disponible por una pequeña fracción del costo, pero eso era en Tailandia. El fluconazol en Tailandia costaba menos de 5 centavos estadounidenses por cápsula y en Sudáfrica estaban pagando unos $30 por cápsula. Y no había ninguna diferencia en la calidad. El medicamento genérico de Tailandia, hecho en una fábrica estatal, era indistinguible del medicamento de marca que se estaba vendiendo en Sudáfrica. La patente de Pfizer, sin embargo, convertía su importación en un delito penal. No tenemos intención de infringir la ley. Lo que haremos será infringir la patente de Pfizer. Haremos ver a Pfizer y a otras empresas que están abusando de sus patentes. No tenemos intenciones delictivas. Nuestra única intención es defender la vida de las personas.
Soy periodista de profesión. Trabajo para un periódico que se llama The New Vision. Soy el primer periodista de África Oriental que declaró públicamente su estado en relación al VIH. Fui casi declarado muerto. Estuve en coma muchos días. Me quedé en los huesos. La ART, terapia antirretroviral, era muy cara. Una dosis costaba más de 1 millón de chelines. No podía pagarla. Si hubiera muerto, habría sido el 8º miembro de mi familia que se habría cobrado el SIDA. No estoy hablando de parientes lejanos, estoy hablando de hermanos y hermanas. Mi madre no podía soportar ver morir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a todos sus hijos. Pensaba que iba a perder a su 8º hijo. Había perdido la esperanza. La esperanza era también un bien escaso al otro lado del Atlántico. Desesperado por concienciar a los estadounidenses acerca del hecho de que millones de personas estaban muriendo a causa del VIH-Sida, a pesar de que existían medicamentos que podían salvarlas, el activista contra los derechos de propiedad intelectual, James Love, encontró pocas personas en Washington dispuestas a discutir sobre el tema, y le sorprendió la respuesta de algunas personas que pensó que le apoyarían. Muchos activistas estadounidenses del SIDA eran contrarios a mi propuesta. No les importaba, sabían que tenían medicamentos. Pensaban que si se abarataban en África afectaría negativamente a la inversión en I+D en su país. Tenían seguro médico, no veían un problema. Mucha gente en Occidente temía que tratar personas en el tercer mundo podía causar la mutación del virus del SIDA y hacerlo resistente a los medicamentos. La idea era que no se podía dar medicamentos a la gente en África porque harían un mal uso de ellos. No respetarían los requisitos del tratamiento, desarrollarían resistencia, y la resistencia se trasladaría aquí y provocaría la muerte de estadounidenses y europeos. La mayoría es gente analfabeta, no son capaces de leer la información de los folletos que incluyen las cajas de los medicamentos y tienen que arreglárselas sin un sistema de salud que pueda explicarles la enfermedad que tienen. El mayor problema de los antirretrovirales parece insignificante, pero si has viajado al África rural sabes lo que ocurre allí. Es simplemente un mundo diferente. La gente no sabe lo que es un reloj de pulsera o de pared. No utilizan los medios occidentales para saber la hora. Utilizan el sol. En julio de 2000, 4 años después de que el importante avance de la terapia de combinación cambiara el pronóstico de las personas con VIH en el acaudalado Occidente, la Conferencia Internacional de SIDA bianual se celebró por primera vez en África, el continente con más de 2/3 de los casos de VIH en el mundo. Según los informes, solo aquel año murieron más de 2 millones de personas. Así que la gente estaba harta de asistir a conferencias, de ser invitada a conferencias en las que les decían que el SIDA se podía tratar, y al final regresar a sus casas para ver cómo sus seres queridos morían sin recibir tratamiento. ¿Dónde están los medicamentos? Ahí es donde están. Los medicamentos están donde no está la enfermedad. ¿Y dónde está la enfermedad? La enfermedad está donde no están los medicamentos. Los manifestantes dirigieron su ira contra las farmacéuticas. Los nuevos medicamentos prometen prolongar la vida, pero son demasiado caros para los 23 millones de africanos que están muriendo a causa del SIDA.
El poder de las compañías farmacéuticas es grande, tienen dinero. Nunca había visto esa clase de ira, que estaba dirigida hacia las compañías farmacéuticas. No pararemos hasta que todo el mundo en África, todo el mundo en Asia, todo el mundo en Latinoamérica tenga acceso a los medicamentos. Pero tampoco olvidaremos a la gente pobre de Europa y a la gente pobre de Norteamérica. En un ambiente de emoción y esperanza, el juez del Tribunal Supremo Edwin Cameron subió al estrado. Por favor, siéntense, el tribunal está en sesión. Estoy aquí porque estoy en terapia antirretroviral. Yo me puedo permitir pagar mi medicación. ¿Por qué he de tener yo el privilegio de poder comprar mi vida y mi salud cuando 34 millones de personas en países con escasos recursos están enfermando, agonizando y muriendo? Tenemos que cambiar los hechos que van a conducir a la muerte de 35 millones de personas en África. Cambiaremos esos hechos, desafiaremos al futuro e intervendremos en él. Muchas gracias. Se puede evitar que 10, 20 o 30 millones de africanos mueran innecesariamente de una enfermedad que se puede tratar médicamente. Ese fue el punto de inflexión que representó Durban. Mucha gente estaba muriendo porque necesitaba los antirretrovirales. Los que no murieron deben dar gracias a Dios. En aquella época no había gente que dijera que era VIH positiva. Nadie decía VIH o SIDA. Decían, no lo digas, no digas esa palabra, ¿sabes? Me casé en 1995. A mí él no me gustaba, pero todo el mundo me obligó a casarme. Y 45 días después conocí cuál era mi estado. Me dieron los resultados y solo leí que era SIDA. Y yo sé que SIDA significa muerte y significa que la gente que lo tiene es inmoral. Yo no soy inmoral por la forma en que mi cuerpo se infectó con el virus. Entonces me enteré de que mi marido conocía su estado antes de casarse conmigo. Murió 7 meses después. En este país la gente piensa que ellos son santos y las personas que se infectan con el VIH son pecadores. Ningún médico quería tocar a personas que tuvieran VIH. Los ingresábamos en una pequeña caseta con techo de paja situada al borde de la carretera, porque ningún hospital quería admitirlos. Luchamos desesperadamente para intentar convencer a los propietarios de las patentes, las principales compañías farmacéuticas, GlaxoSmithKline, Pfizer, Boehringer Ingelheim, y les dijimos: escuchen, ninguno de sus posibles clientes aquí está utilizando sus medicamentos y probablemente nunca podrían utilizarlos. ¿Pueden, por favor, permitirnos importar medicamentos genéricos? Y nos respondieron enseguida y la respuesta, por supuesto, fue negativa. Mientras la tasa de muerte seguía aumentando en África, el SIDA era visto ahora básicamente como una noticia anticuada en Occidente, donde las manifestaciones por el acceso a los medicamentos en los países pobres pasaban totalmente desapercibidas.
El VIH-Sida existe en el mundo en vías de desarrollo, en el llamado tercer mundo, que ha estado siempre, por así decirlo, en el furgón de cola. Aunque ya se estaban fabricando antirretrovirales genéricos de bajo costo en varios países desarrollados, como Tailandia y Brasil, que actuaban de forma silenciosa para frenar sus propias epidemias, los gobiernos de los países más pobres y más afectados retrocedían a la hora de desafiar las patentes occidentales de medicamentos contra el SIDA tras ser reiteradamente advertidos por Estados Unidos y otros países de que hacerlo conllevaría graves consecuencias. El gobierno de Estados Unidos y la industria trabajan hombro con hombro. Estados Unidos raras veces proporciona ayuda sin condiciones. Se proporciona para promover intereses estadounidenses. Esos intereses están en consonancia con los de las empresas porque, francamente, al fin y al cabo, son las empresas quienes dirigen el gobierno de los Estados Unidos. Son ellas quienes mueven los hilos. Costó casi 40 años que el gobierno de Estados Unidos pusiera el apartheid de Sudáfrica en una lista de sanciones. Y sin embargo, tardaron menos de 3 años en poner a la Sudáfrica Democrática en una lista de sanciones por intentar que los medicamentos fueran asequibles para su pueblo, a petición de las compañías farmacéuticas. Donald McNeil es el responsable de la sección de salud global del New York Times. El precio de la pastilla no tiene nada que ver con lo que cuesta fabricarla. Básicamente, ellos podrían poner a las pastillas el precio que quisieran, seguían sacando un beneficio vendiéndolas a 5 centavos, pero estaban cobrando los mismos $25 por comprimido en Sudáfrica que en Estados Unidos. Así que empecé a ver cada vez con más claridad lo podrido e injusto que era el sistema. La industria farmacéutica, como cualquier empresa privada, está ahí para ganar dinero. Está ahí para ganar dinero para sus accionistas. El concepto es establecer el precio en el nivel que te va a permitir maximizar los ingresos. Significa que perderás algunos pacientes porque el precio es muy alto, pero compensarás esa pérdida porque los demás están obligados a pagar ese precio. Cuando se trata de productos que salvan vidas, es un terrible error anteponer los intereses de los accionistas a las vidas y a la subsistencia de millones de personas que morirán como resultado de ello. Los medicamentos de marca son desde hace décadas el negocio más rentable del planeta, incluso a pesar de que la industria hizo casi todo su dinero en países ricos occidentales, con la mitad de los beneficios procedentes solamente de Estados Unidos. El continente africano en su totalidad ha representado solamente un 1% de las ventas. Mientras África tenía un interés meramente marginal como mercado, la industria farmacéutica temía que la relajación de sus monopolios de patentes en los países pobres pudiera establecer un mal precedente que podía amenazar futuros márgenes de beneficios en importantes mercados emergentes como China e India. Dios mío, las ventas eran prácticamente nulas. Las cifras eran realmente insignificantes en todo el continente africano. Era una cuestión ideológica. África no iba a representar ninguna diferencia para ellos. Cuando el médico me dijo que Lisa era VIH positiva, lloré y lloré durante 1 hora. Primero le diagnosticaron meningitis y luego neumonía. Todo el mundo tenía miedo de tocarla. Fue entonces cuando empecé a ponerme furiosa y me dije a mí misma, ¿por qué estoy manteniendo esto en secreto? Cuando los síntomas de su propia infección de VIH empeoraron y su salud se deterioró, Zaki Ahmad tomó una decisión trascendental. Al ser un activista conocido internacionalmente, podría sin duda tener acceso a los antirretrovirales, pero para aquellos que lo rodeaban, la historia era totalmente diferente.
Si mis hermanas, hermanos o primos tuvieran el VIH o SIDA y necesitaran medicamentos, no habrían podido conseguirlos. Y yo crecí en una casa en la que nuestra madre decía, si todos los niños no pueden comer chocolate, uno no va a comerlo. Una vez tomada su decisión, Zaki Ahmad anunció que boicotearía los antirretrovirales hasta que el gobierno sudafricano los hiciera asequibles para todo el mundo. Yo creo que aquello marcó probablemente una gran diferencia. Incluso Mandela le dijo en una ocasión, por favor, toma los medicamentos. Cuando me llamó y me dijo, voy a ir a tu casa y te vas a tomar los medicamentos, le dije, no, lo siento, yo no funciono así. Él es un modelo a seguir. Y su actitud está basada en principios fundamentales. Habría sido inútil por mi parte venir aquí a decirle, quiero que cambies, quiero que tomes los medicamentos. Porque su posición es que mientras los medicamentos no estén disponibles para todo el mundo, especialmente los pobres, él no los tomará. Hablé con gente que trabajaba para el Consejo de Seguridad Nacional, hablé con el Banco Mundial, hablé con ONU-SIDA, hablé con la Organización Mundial de la Salud, con la Oficina del SIDA del Gobierno de Estados Unidos, y les reiteré la misma pregunta. Si no tuvieran que preocuparse por las patentes, ¿qué costaría crear un tratamiento para el SIDA para los afectados de los países en vías de desarrollo? Y yo le decía a esas personas, miren, si hubiera 30 o 40 millones de personas blancas sin acceso al tratamiento, alguien conocería la respuesta a esa pregunta. Alguien haría esa pregunta, algún miembro del Congreso querría saberlo. Dejaría de ser esa pregunta que no se formula nunca. Sería la pregunta más importante que podríamos imaginar. Y me quedé estupefacto ante la falta de información. El hombre que dio a Love la respuesta fue el antiguo periodista, asesor del presidente Kennedy y pionero en la defensa de los medicamentos genéricos, Bill Haddad. Querían saber dónde se podían conseguir las materias primas para fabricar los medicamentos para el SIDA. Entonces llamé a Agnes Baris, amiga y gran importadora de materias primas, y me dijo, llama al Dr. Hamid, es un iconoclasta, no tiene miedo a las multinacionales, él es la persona con la que necesitas hablar. Yusuf Hamid era un químico indio formado en Cambridge que dirigía una compañía llamada Cipla, con sede en Bombay, que su padre había fundado en 1935. Cipla había comenzado a fabricar antirretrovirales a principios de la década de los 90, a petición del gobierno indio. Y al cabo de 20 minutos supe que era la persona a la que tenía que ver. En agosto de 2000, Haddad y Love se reunieron con el Dr. Hamid en Londres, junto a un grupo escogido de activistas, incluido Dennis Brown, un destacado experto francés en el SIDA en África. Y se suponía que era una reunión muy secreta. Yo trabajaba en la Organización Mundial de la Salud. Me marché de mi despacho y me fui a escondidas a Londres. Le pregunté al Dr. Hamid. Le dije, mire, lo que queremos saber es el precio mínimo. ¿Qué costaría conseguir un medicamento para el SIDA? La clave para poner precio a los medicamentos es el precio del ingrediente farmacéutico activo. Si lo consigues a un precio barato, el producto final será barato. Hamid explicó con detalle cómo un cóctel de antirretrovirales podía producirse por una pequeña fracción de los precios vigentes en el momento. Me pareció que se estaba tomando el pelo a todo el continente africano. Para muchos de nosotros era una especie de revolución cultural. El tratamiento contra el SIDA era algo para los ricos, era algo inimaginable para los africanos.
Él estaba transformando totalmente el panorama y nosotros decidimos ayudar en todo lo que pudiéramos. El padre de Hamid era devoto de Mahatma Gandhi y había estudiado farmacia en Berlín a instancias suyas. Posteriormente fundó Cipla en línea con la firme creencia de Gandhi de que India necesitaba producir sus propios medicamentos para llegar a ser autosuficiente. Aprendimos una lección muy importante de Mahatma Gandhi, y es que cada país debe decidir por sí mismo su propio destino. Yusuf Hamid había sido la fuerza impulsora a la hora de persuadir a la primera ministra Indira Gandhi para que reescribiera las leyes de patentes de la India a finales de la década de 1960 para reducir la dependencia del país de los costosos medicamentos patentados en Occidente. Mi idea de un mundo mejor ordenado es la de aquel en el que los descubrimientos médicos estén libres de patentes y donde no se obtenga un beneficio de la vida ni de la muerte. Hasta 1970 la India tenía algunos de los precios de medicamentos más altos del mundo. El promedio de esperanza de vida del país para un hombre era de 40 y tantos años. Cambiaron la ley y los precios de los fármacos cayeron drásticamente. Los medicamentos eran asequibles, la esperanza de vida se disparó y muchas otras cosas mejoraron en la sociedad. La razón por la que establecimos el sistema que tenemos hoy, desde el punto de vista de la industria, fue para maximizar la vida de los seres humanos. Por eso tenemos patentes. Por eso tenemos un mercado libre. No se trata de fuerzas naturales nacidas de la madre tierra. Es algo que hemos creado nosotros. Las patentes son una creación nuestra. El mercado libre lo es. Las leyes de patentes dan normalmente al inventor de un producto, como por ejemplo un medicamento, un monopolio legal sobre su producto y sus ventas durante un número determinado de años. El Estado da al inventor de un nuevo fármaco un premio, el favor de una garantía. Los derechos exclusivos sobre ese invento durante un periodo de 20 años. Las leyes de patentes no son internacionales. Son leyes nacionales y están basadas en las necesidades del país. Las necesidades de cada país están reflejadas en las leyes de patentes que cada país establece. El sistema de patentes se ha pervertido enormemente, especialmente en el último cuarto de siglo. Lo creamos porque creemos que cuando se diseñan adecuadamente, promueven la innovación y el bienestar social. Pero cuando no se diseñan adecuadamente, darán lugar a la muerte de personas y a la supresión de la innovación. Y ha sucedido una y otra vez. Yo siempre pongo el ejemplo del primer medicamento para el SIDA, AZT. Se inventó en 1963. 63. La primera vez que se utilizó AZT para tratar el SIDA fue en 1985. Patentado. De modo que esa patente duró hasta 2005. Resulta que justo antes de 2005, Glaxo dice que AZT no debe utilizarse solo. Es ineficaz. No debe utilizarse. Debe utilizarse en combinación con la mibudina. Esa patente prescribe en 2017. Eso significa que directa e indirectamente, a AZT, el primer medicamento antirretroviral inventado en 1963, se le ha cubierto bajo monopolio por un periodo de 54 años. ¿Esa es la razón de ser de las patentes?
En septiembre de 2000, Hamid fue invitado a la Comisión Europea en Bruselas a unas conversaciones de alto nivel en las que participaban ministros de salud y jefes de gobierno de numerosos países, junto a directores ejecutivos de las principales compañías farmacéuticas. El tema de la reunión a puerta cerrada era el acceso a los medicamentos en los países en vías de desarrollo y principalmente a los fármacos para el SIDA. Cipla estaba sentada entre Merck y Glaxo. Era la primera vez que invitaban a sentarse a la mesa a una empresa de productos genéricos. Todo el mundo pronunció su discurso tradicional y de pronto el doctor Hamid se levantó y dijo: Amigos, yo represento al tercer mundo. Represento las necesidades y aspiraciones del tercer mundo. Represento las capacidades del tercer mundo. Y por encima de todo, represento una oportunidad. Todos tenemos la responsabilidad de aliviar el sufrimiento de millones de seres humanos que están afectados por el VIH y el SIDA. Creemos firmemente que en el tercer mundo no debería haber monopolios de medicamentos esenciales que sirven para salvar vidas. Nosotros somos el único fabricante en la actualidad de una de las combinaciones de 3 fármacos que han demostrado ser eficaces. Estamos dispuestos a ofrecer esta combinación internacionalmente al precio de $800 estadounidenses por paciente por año. Dijo: ¿van a decidir ustedes tener patentes y precios altos o van a decidir que la gente siga viviendo? Presentamos 3 propuestas en aquella reunión. La primera era suministrar un cóctel antisida al precio de $800. La segunda, proporcionaríamos los conocimientos para producir medicamentos contra el SIDA a cualquier gobierno del tercer mundo que quisiera la tecnología para desarrollar sus propios medicamentos y se los proporcionaríamos gratuitamente. Y la tercera, dijimos que uno de los fármacos que detiene la transmisión del VIH de madre a hijo lo daríamos gratuitamente en todo el mundo. Hacemos un llamamiento a los participantes en esta conferencia para que actúen de acuerdo a lo que su conciencia les dicte. Gracias. Fue devastador para el grupo. Todo el mundo estaba conteniendo el aliento. Aunque las propuestas de Hamid causaron conmoción en las instituciones políticas y farmacéuticas, nadie las secundó. Nadie se lo tomó en serio. Y yo me sentí absolutamente desilusionado. Cuando yo era joven, la heroína era una novedad en Manipur. El Triángulo de Oro está al lado y la droga entraba a raudales. Entonces, no había conciencia sobre el SIDA, así que compartíamos las agujas. Cuando el doctor me dijo que había dado positivo, estuve 3 días sin salir de casa. Incluso mis mejores amigos dejaron de visitarme. Me sentí totalmente abandonado. Quería hacer algo para demostrar que merecía la pena vivir mi vida. Ninguna industria ha obtenido más beneficios en las últimas décadas que las compañías farmacéuticas de marca.
En la época en que Hamid hizo la oferta en Bruselas, las 10 compañías farmacéuticas más importantes en la lista Fortune 500 eran más rentables que las otras 400 empresas juntas. Estas empresas invertían mucho más dinero en publicidad y marketing que en investigación y desarrollo. Un promedio de menos de 1,5 céntimos por cada dólar obtenido a través de las ventas se invierte en la investigación para el descubrimiento de nuevos medicamentos. La industria farmacéutica aparenta gastar un montón de dinero en investigación y desarrollo, pero en realidad, una gran parte de ese dinero se gasta en sus equipos de ventas, se gasta en dividendos para los accionistas, se gasta en proporcionar dádivas a los médicos y en enormes salarios para los directores de sus empresas. Y todo procede del bolsillo de la gente que compra esos medicamentos. Ellos venden los medicamentos, no se dedican a I+D. Las grandes compañías farmacéuticas no son eficientes en investigación y desarrollo, son realmente eficientes a la hora de adquirir la tecnología de otra gente. El 80% de la investigación en todo el mundo para el descubrimiento de medicamentos es financiado por gobiernos y organismos públicos. Las compañías farmacéuticas financian solo el 12% de esa investigación. Creo que se podría decir que los contribuyentes están pagando en realidad varias veces por los mismos medicamentos. Si nos fijamos en los medicamentos para el tratamiento del VIH que se están vendiendo, 7 de cada 10 no los ha inventado la gente o las empresas que los están vendiendo. La investigación financiada públicamente debería ser gratuita para la gente. Pero mientras las compañías farmacéuticas y los políticos prestaron poca atención a Hamid, Donald McNeil sí lo hizo. De todas las historias que he escrito durante mi carrera periodística, seguramente la más importante de todas fue cuando viajé a India para hacer un perfil de Yusuf Hamid. Y la razón por la que es importante creo que se debe a que hasta entonces, cada vez que hablabas con una empresa farmacéutica, la respuesta era siempre la misma. Imagínese si dejamos caer las barreras de las patentes, si dejamos de defender la propiedad intelectual, pronto nos veremos inundados con medicamentos procedentes de India. Y acto seguido insinuaban, sin decirlo abiertamente, que serían medicamentos piratas, falsificados, sucios y de baja calidad. Y pienso que esa idea caló en la mayoría de la gente. Sin embargo, cuando llegué a India me encontré con fábricas impecables, y hasta entonces no me había dado cuenta de que una cantidad enorme de los medicamentos genéricos que se venden en Estados Unidos procedían de India, de esas mismas fábricas. Y muchos de los principios activos de los medicamentos de marca procedían también de allí. La mayoría de esos pedidos procedían de Estados Unidos. En la industria farmacéutica estadounidense estamos muy orgullosos de la calidad de nuestros productos. Y en India existe un problema muy importante con respecto a la calidad de los productos que se elaboran allí. En la prensa sudafricana comenzaron a publicar anuncios en los que se mostraban imágenes de bebés llorando y rótulos que decían: si permitimos que esta ley sea aprobada, entrarán en el país medicamentos falsificados que matarán a nuestros hijos. A principios de 2001, los artífices de la oferta realizada en Bruselas estaban desconcertados porque no habían encontrado aceptación y ni siquiera apoyo vocal dentro de la comunidad mundial del SIDA. Intuyendo que solo les quedaba una última oportunidad, James Love llamó a Yusuf Hamid. Le dije: mira, necesito un precio realmente asequible para poder llevar este debate mucho más allá. Tenemos que demostrarle a la gente que las cosas cambiarán realmente si afrontamos el problema de las patentes. Después de considerar el llamamiento de Love, Hamid y sus colegas tomaron la decisión de eliminar todos los costes de producción y generales
y ofrecer el triple cóctel únicamente por el precio de sus ingredientes. Era una mala inversión en aquel momento, pero pensamos, ¿por qué debería nadie ganar dinero con productos que sabemos que la gente no se puede permitir? Adelante y hagámoslo por motivos humanitarios. Y me dijo, te venderé la nevarapina a 65 centavos por día. Y el triple cóctel a 35 centavos por día. Y el D4T te lo dejaré gratis porque es muy barato de fabricar. Eso hacía un total de $1. $1 al día. Fue un acontecimiento decisivo. De repente el precio bajó de $15.000 al año a $350 al año, el espaldarazo definitivo. Donald McNeil lo publicó en la primera plana del New York Times y el Herald Tribune, y la noticia dio la vuelta al mundo. Fue sin duda la cifra mágica, cambió por completo las cosas. La diferencia es que no se trataba de una promesa o de un futuro hipotético. Tenías el medicamento en una pequeña caja y podía ser entregado al día siguiente. Se trataba de algo tangible. Ya no era una utopía. Este avance supuso que por primera vez los gobiernos y los donantes podían contemplar la posibilidad real de tratar el SIDA en los países pobres, en lugar de intentar simplemente limitar las nuevas infecciones. Creo que si Cipla no hubiera dado el paso, y eso es algo que debemos reconocer, de anunciar un régimen de $350 al año, jamás habríamos tenido un acceso al medicamento como el que tenemos. Si hubiese estado en juego la vida de los blancos, ¿cómo puede la comunidad internacional no saber lo que cuesta salvar vidas? ¿Por qué tenía que ser yo la persona que debía salir y averiguar lo que cuesta fabricar un medicamento contra el SIDA? No trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, ni para ONU-SIDA, ni para la CIA, ni para nadie más. Solo trabajaba para una pequeña ONG. Lo que ocurría realmente es que la Organización Mundial de la Salud no quería saber lo que cuesta hacer un cóctel para tratar el SIDA. ONU-SIDA no quería saberlo. El gobierno de Estados Unidos no quería saberlo tampoco. ¿Y por qué no querían saberlo? Porque si la opinión pública descubría que se puede hacer un cóctel para tratar el SIDA por $200 o $300, la imagen sería muy poco edificante. Serían un conjunto de hechos absolutamente intolerables de cara a la opinión pública. Así que la forma en que trataban de afrontar la situación era mostrar de forma deliberada la actitud más ignorante y estúpida posible ante la realidad de los hechos. Me pareció una forma muy profunda de racismo. Fue una postura moral absolutamente repugnante. El entusiasmo inicial por la oferta de $1 al día pronto dio paso a una dura realidad. A pesar de que el precio de los antirretrovirales era ahora una mínima parte de lo que había sido, seguía estando fuera del alcance para la mayoría de las familias pobres de África y sus gobiernos. Y en la mayoría de los países, las patentes siguieron bloqueando la producción e importación de medicamentos genéricos. Convencíamos a la gente de que tomase el tratamiento por cualquier medio, pero seguíamos teniendo un problema de abastecimiento. Solo unos pocos pudieron recibir los antirretrovirales. Muchas personas tuvieron que sucumbir. Tuvimos que tomar decisiones basándonos en quién tenía hijos que criar, quién tenía oportunidades. En cierto sentido, era casi como jugar a ser Dios. Fue duro, muy duro.
Tener que elegir quién tenía prioridad, incluso dentro de una misma familia. ¿Debe ser el marido, la esposa o el niño? Hay un grupo de personas en el hospital que decide qué pacientes son los más adecuados para recibir estos medicamentos. ¿Se ha discutido tu caso? Sí. Y hemos decidido que eres una de las personas que nos gustaría que recibiera estos medicamentos. Después de lo que acabo de decir, ¿está él de acuerdo? Acepto de todo corazón. Consternado por esta implacable sangría, Peter Mugyenji, director del mayor centro de investigación y tratamiento del SIDA del continente africano, decidió tomar el asunto en sus propias manos. ¿Cuántos pacientes tenéis? Escribí a Cipla, a India, y les dije: ¿podrían, por favor, proporcionarnos medicamentos antirretrovirales? Sabía dónde estaban los medicamentos y, como médico, mi obligación era tratar de salvar la vida de mis pacientes. Solicitó los medicamentos desafiando las leyes de patentes que seguían impidiendo la entrada de antirretrovirales genéricos en el país. En el aeropuerto de Entebbe, los funcionarios de aduanas ugandeses requisaron inmediatamente los medicamentos y colocaron a Mugyenji bajo arresto. La importación estaba restringida por las mismas leyes que impedían que los medicamentos llegaran a otros muchos países. ¿Es que no existe una ley en virtud de la cual podamos importar estos medicamentos para salvar vidas? Pocos meses antes había ocurrido algo en Estados Unidos que dio al Dr. Mugyenji motivos para la esperanza. Contenía una sustancia granular marrón que ha dado positivo por ántrax. En respuesta a una serie de ataques mortales con ántrax ocurridos justo después de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos había dictaminado que una emergencia de salud pública constituía una causa legal válida para suspender la patente de un medicamento esencial llamado Cipro. Por un momento, la gente tuvo miedo de no poder acceder al medicamento, y la patente fue percibida como un problema en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos se dirigió a Bayer y les dijo: si no bajáis el precio de la ciproflaxina, del fármaco Cipro, cancelaremos de forma inmediata vuestra patente y acudiremos a India para comprar medicamentos genéricos. Tenemos derecho a hacerlo. Sin embargo, a los países africanos parecían aplicárseles unas normas muy diferentes y se les advirtió en términos inequívocos de que cualquier intento de suspender las patentes de los medicamentos antirretrovirales que salvan vidas, esgrimiendo el mismo argumento de emergencia de salud pública, encontraría una respuesta feroz. Estados Unidos atacó con el peso de toda su fuerza y amenazó con todo tipo de sanciones, arguyendo que se estaban violando las leyes de la Organización Mundial del Comercio. En Entebbe, donde Peter Mugyenji se seguía negando obstinadamente a ceder, las autoridades de Uganda acordaron finalmente permitir la entrada en el país de los medicamentos antirretrovirales de India, confiando en que los gobiernos occidentales finalmente no les castigarían por tomar medidas para salvar de la muerte a un número de personas sin precedentes. La apuesta dio sus frutos. Los antirretrovirales genéricos comenzaron a fluir hacia Uganda y el bloqueo de los medicamentos de bajo coste para el tratamiento del SIDA en África se rompió definitivamente. Ese fue el punto de inflexión. El número de personas que pudieron acceder al tratamiento se multiplicó por 10, lo que es un hecho sin precedentes.
La llegada de los medicamentos genéricos a África para combatir el SIDA fue recibida con gran preocupación por las grandes compañías farmacéuticas que perciben cualquier flexibilización en las restricciones de las patentes en países pobres, incluso por razones humanitarias, como una amenaza potencial a sus futuros beneficios en mercados occidentales claves. Creo que lo que realmente les preocupaba eran las consecuencias políticas. Si los ciudadanos estadounidenses tenían que pagar $10.000 por un año de tratamiento y alguien en otro país estaba pagando $150, dirían, ¿por qué tenemos que pagar nosotros tanto? Las compañías temen que esta situación arruine su propio modelo de negocio. Y creo que es algo comprensible. Las compañías farmacéuticas no están ahí para proteger al tercer mundo. Están ahí para ganar dinero. Pura y llanamente, y nada más. De cualquier modo, los llamamientos para un tratamiento masivo del SIDA en los países pobres se hicieron cada vez más fuertes, ahora que la gente sabía que los antirretrovirales genéricos de bajo coste estaban disponibles. En una reunión especial celebrada en África, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, anunció por fin la respuesta de la comunidad internacional esperada desde hacía tanto tiempo. Propongo la creación de un fondo mundial dedicado a la lucha contra el VIH, SIDA y otras enfermedades infecciosas. El Fondo Mundial se creó en el año 2002, pero pronto se hizo evidente que salvar vidas no era la única prioridad. El gobierno de Estados Unidos, en boca de su representante, declaró que si se compraban medicamentos genéricos con ese dinero, Estados Unidos retiraría su ayuda. Estábamos trabajando con las compañías farmacéuticas para reducir la falta de acceso a los medicamentos. Sin embargo, de repente los acontecimientos dieron un giro inesperado. Con Estados Unidos a punto de invadir Irak, el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente George W. Bush en 2003 iba a ser uno de los más atentamente observados de la historia. Hoy en África, cerca de 30 millones de personas tienen el virus del SIDA. Y sin embargo, en todo el continente, solo 50.000 víctimas del SIDA, solo 50.000, reciben los medicamentos que necesitan. Muchos hospitales le dicen a la gente, tiene usted SIDA, váyase a su casa a morir. En esta era de medicamentos milagrosos, nadie debería tener que escuchar esas palabras. Solicito al Congreso que destine $15.000 millones durante los próximos 5 años para luchar contra el SIDA en los países más afectados de África y el Caribe. Peter Mutyenji había sido consultado sobre el plan. Yo estaba allí, sentado junto a la primera dama. Y fue el momento más emocionante de mi carrera trabajando en el ámbito del VIH-Sida. El programa, llamado Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del SIDA, se conocería por su acrónimo, PEPFAR. Los fármacos antirretrovirales pueden prolongar la vida de los enfermos muchos años, y el coste de esos medicamentos ha bajado de $12.000 al año a menos de $300 al año. Pocas veces la historia ha tenido una oportunidad tan grande de hacer tanto por tantas personas. Al mencionar el precio, todo el mundo prestó atención porque pensaban que era realmente una señal. Bush parecía estar apoyando los mismos antirretrovirales genéricos contra los cuales el gobierno de Estados Unidos estaba luchando intensamente en otros lugares para impedir su entrada en África. Hablé con Mitch Daniels, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, y me comentó que cuando el precio de los medicamentos contra el SIDA bajó hasta $1 al día, se sintieron en la obligación de apoyar el tratamiento. Y que la decisión de gestionar el tratamiento a través del PEPFAR se había basado en la idea de que podían adquirir los medicamentos a proveedores indios. Por extraño que parezca, la Casa Blanca no había consultado al poderoso grupo de presión farmacéutico de Estados Unidos de manera significativa antes de anunciar el plan.
La medida cogió desprevenida a la industria farmacéutica, pero rápidamente contraatacó. Al cabo de pocos días, el gobierno se distanció de la cifra de $300 para los antirretrovirales genéricos y nombró a un fiel partidario de las grandes compañías farmacéuticas sin formación en materia de salud pública para el puesto recién creado de zar de la lucha contra el SIDA. Por desgracia, cuando la gente dice hoy tenemos que comprar medicamentos genéricos contra el SIDA, no está describiendo en muchos casos lo mismo que nosotros imaginamos en Estados Unidos cuando pensamos en medicamentos genéricos. En lugar de invertir en antirretrovirales genéricos de bajo coste, el dinero del programa PEPFAR se utilizaría para la compra de medicamentos de marca de alto precio, lo que implicaría la salvación de muchas menos vidas. Cuando analizabas las cifras era evidente que todo el dinero invertido por el Fondo Mundial y todo el dinero que el presidente Bush y el Congreso iban a prestar para el esfuerzo estadounidense no iba a ser suficiente para salvar el número de personas que urgía salvar. En el año 2003, la Fundación Clinton comenzó a realizar pedidos de medicamentos a numerosos gobiernos y organizaciones de ayuda para contribuir a bajar los precios de los antirretrovirales en los países en vías de desarrollo más afectados a niveles nunca vistos hasta entonces. Para mí estaba claro que por mucho dinero que se invirtiera, nunca sería suficiente a menos que adquirieran medicamentos genéricos. Hemos sido socios durante 3 años y como resultado de esa asociación, un enorme número de personas que están vivas hoy en el mundo no lo estarían. Aunque muchos consideraban que Clinton había hecho muy poco a favor de la lucha contra el SIDA en su etapa como presidente, los grandes pedidos de medicamentos genéricos efectuados por su fundación fueron vitales para conseguir que el precio del tratamiento con antirretrovirales en África bajase hasta una cifra inferior a $100 al año. ¿Qué mensaje enviaría a los países desarrollados que se niegan a ofrecer medicamentos de bajo coste para combatir el SIDA? Podríamos multiplicar por 3 o por 4 el número de personas que acceden al tratamiento sin tener que aumentar los fondos, puede que más incluso. Poco a poco, la diferencia de precio cada vez mayor entre los antirretrovirales de marca y los genéricos y la magnitud de la tragedia humana en África hizo imposible que los programas de donantes siguieran invirtiendo grandes sumas de dinero en medicamentos con un precio mucho más elevado. El Fondo Mundial y el PEPFAR finalmente se comprometieron a comprar antirretrovirales genéricos y el número de personas con acceso al tratamiento creció exponencialmente. Fue realmente un milagro. Teníamos gente agonizando, pacientes que podían morir al día siguiente o ese mismo día. Pero una vez que comenzaron el tratamiento con antirretrovirales, y no miento, sobrevivieron. Piensas que van a morir, pero ellos te llevan la contraria. Cuando tenía 1 año, Lisa comenzó a tomar antirretrovirales. Empezó a cambiar poco a poco, paso a paso. Ahora puede hablar muy alto. Camina y se comporta como una niña normal. Es igual que los demás niños. Tengo que admitir que estaba muy nervioso, muy nervioso. Pero el único efecto secundario que experimenté fue que empecé a fregar suelos. Nada más. Me podía concentrar, podía leer, podía trabajar. Y mi vida cambió. Todo cambió. Zaki Ahmad decidió poner fin a su boicot a los antirretrovirales una vez que su gobierno se comprometió a ampliar el tratamiento a todos los sudafricanos en situación de necesidad. Los antirretrovirales genéricos habían comenzado a llegar a los pacientes en una escala masiva y el impacto en el número de personas que morían a causa del SIDA fue rápido y drástico.
Desde que inicié el tratamiento con antirretrovirales, comencé a sentirme normal otra vez. Después, empecé a entrenar para ser culturista. En 2007, al día siguiente de ganar el campeonato estatal de Manipur, hice pública mi condición de seropositivo. Para alguien que estaba postrado en cama esperando la muerte, ganar el título estatal fue como tocar el cielo. El medicamento me ha dado una nueva vida. El médico me dijo que me quedaban aproximadamente 2 años de vida y que después moriría. De momento sigo viva, no me estoy muriendo. Durante 5 años la gente sigue tomando casi el 100% de su dosis y mantiene la supresión viral a lo largo de todo el tratamiento. Es extraordinario. El argumento tan manido de que la gente de los países pobres no sería capaz de seguir fielmente los regímenes farmacológicos ha demostrado ser completamente erróneo. Muchos periodistas nos preguntaban, ¿están seguros de sus datos? ¿No será que...? E insinuaban que estábamos manipulando los datos porque eran mejores que en el mundo occidental, lo cual resultaba increíble. Fue esa increíble y feroz determinación la que demostró no solo que era algo factible, sino que podíamos hacerlo mejor que en muchas otras partes del mundo. Les recuerdo constantemente lo que ocurría antes de que tuviéramos acceso a los antirretrovirales. Quería demostrarle a la gente que somos tan válidos como cualquier otro ser humano. Gracias, señor Pradeep Kumar Singh de Manipur. Y en segundo lugar, en la categoría de 55 kilos, el culturista de Manipur, el señor Pradeep Kumar Singh, con el dorsal número 8. Quiero dedicárselo a mi madre. Cuando los antirretrovirales de bajo coste comenzaron a salvar millones de vidas en los países en vías de desarrollo, muchos creyeron que los pobres del mundo tendrían a partir de entonces más fácil el acceso a todo tipo de medicamentos. Sin embargo, las compañías farmacéuticas no tenían la intención de renunciar tan fácilmente. Viendo una amenaza a su sistema de monopolio en el horizonte, la industria farmacéutica mundial movilizó a los gobiernos occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, para que utilizase a la Organización Mundial del Comercio, u OMC, como instrumento para obligar a los países en vías de desarrollo a que adoptasen medidas estrictas a favor de las patentes de medicamentos al estilo occidental. El protocolo que utilizaron para ello se conoce como Acuerdo ADPIC. El Acuerdo de Comercio Internacional conocido como ADPIC, Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, fue un acuerdo que favorecía los intereses de la industria farmacéutica en los países industrializados, pero no tenía en cuenta los intereses de los países en vías de desarrollo. El acuerdo ADPIC retiró, de facto, el control sobre las patentes de medicamentos de las manos de los gobiernos nacionales en los países en vías de desarrollo y lo puso en las de la Organización Mundial del Comercio, un organismo controlado por los gobiernos occidentales con poderes draconianos para castigar a los países que considera que se han saltado las normas.
Este hecho fue percibido por muchos como un ataque directo de la todopoderosa industria farmacéutica contra los medicamentos genéricos del tercer mundo. Las compañías farmacéuticas querían evitar que Sudáfrica fabricase medicamentos asequibles, temiendo que se produjera un efecto dominó. Si lo hace Sudáfrica, después vendrá India, Brasil, Tailandia, Argentina y así sucesivamente. Y entonces, claro, ¿qué pasaría con Estados Unidos, que es el mayor mercado de todos? Porque los consumidores estadounidenses tienen exactamente la misma mentalidad que nosotros, en definitiva. Cuando los negociadores del comercio firmaron el acuerdo para limitar el acceso a los medicamentos, estaban firmando la sentencia de muerte para miles de personas en los países en vías de desarrollo. No estaban pensando en eso, solo celebraban el acuerdo. Pero en realidad, eso era lo que estaban haciendo. Y destruyeron el sueño del mundo, que era el sistema indio. Las compañías farmacéuticas habían perdido la batalla de los medicamentos contra el SIDA, pero gracias al acuerdo ADPIC ganaron la guerra. Frente a la imponente fuerza de la OMC, India y otros países en vías de desarrollo claves perdieron la capacidad jurídica para fabricar versiones genéricas de bajo coste de los nuevos medicamentos, y las consecuencias para miles de millones de personas que viven en el hemisferio sur son potencialmente catastróficas. Así que la próxima generación de medicamentos esenciales que la gente necesita desesperadamente para sobrevivir no llegará a esos países excepto a un precio elevado. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? La gente morirá. Para mí eso es un genocidio. India ha entrado en el sistema de patentes para la salud, que considero que no es un buen sistema. Pero no les quedó más remedio que aceptar. En el sector de los productos farmacéuticos y particularmente en el sector de los medicamentos que salvan vidas, si no obtienes la licencia de esos medicamentos, tus ciudadanos mueren. Y obligar a un país a firmar una ley que condena a muerte a sus ciudadanos para que las compañías mantengan sus monopolios de patentes y sus precios al alza es una inmoralidad. Cuando conseguimos un coste inferior a $1 al día, era un precio simbólico. Ahora pagamos una tercera parte. La cuestión es, ¿seguirán siendo asequibles los futuros medicamentos? Desde principios de la década de 1970, India ha suministrado medicamentos de bajo coste para el mundo en vías de desarrollo. Pero las medidas sobre patentes impuestas por el acuerdo ADPIC han retirado este salvavidas a miles de millones de personas sin recursos, y en el horizonte no parece vislumbrarse otra fuente alternativa de medicamentos asequibles. Nos han convertido en rehenes suyos. Si nos enfrentamos a una emergencia aquí en África, moriremos, porque las leyes no nos protegen. La falta de acceso a los medicamentos afecta cada vez más a ciudadanos de los países occidentales también. Casi la mitad de la población estadounidense reconoce que no puede pagar los medicamentos que le recetan, y la cifra no deja de aumentar cada año. En Estados Unidos, estar sano y saludable y no morir no es un derecho humano básico. Por eso tenemos el sistema que tenemos. Las empresas ya no pueden seguir diciendo, son solo africanos, deja que se mueran. Ahora les va a resultar mucho más complicado decir, son solo viejos estadounidenses, deja que se mueran. No hay un solo Estado que pueda seguir prestando asistencia sanitaria al nivel y a los costes actuales debido a la especulación de las compañías farmacéuticas y de tecnología de la salud. De modo que el problema no va a desaparecer,
Ya sea porque empresas como la General Motors quiebran debido a que no pueden pagar su factura sanitaria, o bien porque la gente que necesita los medicamentos forma una atípica alianza para forzar un cambio o para acabar con el fin del sistema tal como lo conocemos. Con frecuencia se esgrime que las grandes compañías farmacéuticas se opusieron a los medicamentos de bajo coste contra el SIDA en los países pobres porque temían que eso pudiera obligarles a bajar los precios de sus propios productos en Occidente. Pero ese temor demostró ser totalmente infundado. A pesar de que los precios de los antirretrovirales en África y en el hemisferio sur cayeron continuamente, los precios en Estados Unidos se mantuvieron prácticamente inalterados. La industria farmacéutica ha actuado en función de los incentivos financieros que obtiene, los que hemos establecido en el mundo occidental. En cierto sentido, todos somos responsables. Tenemos que hacer algo para evitar ser los responsables de la muerte de millones de personas por la falta de acceso a los medicamentos. A comienzos del nuevo milenio, unas 8.000 personas con VIH tuvieron acceso a medicamentos que salvan vidas. Apenas una década después, el número de personas tratadas en los países en vías de desarrollo superaría los 8 millones. La gran mayoría de ellos con antirretrovirales genéricos fabricados en India. Sin embargo, en los años posteriores a que la terapia antirretroviral demostrase su eficacia, se estima que más de 10 millones de personas murieron en el hemisferio sur a causa del SIDA debido a que las empresas y los gobiernos occidentales les negaron el acceso a unos medicamentos asequibles. Estos países devastados se han convertido en un importante problema de política exterior y en un problema militar. Y los medicamentos están ahí, y son asequibles. Hoy cuestan menos de $100 al año. Y en esa situación estamos, y yo, si te digo la verdad, tengo pesadillas con... Cortado un momento. Todas las personas que podían haber detenido esto, incluidos los ejecutivos de las compañías farmacéuticas, son responsables de todas esas muertes, responsables de todas las vidas que se podrían haber salvado entre 1996 y 2003. Y el mundo desarrollado no se preocupó hasta que los pobres se movilizaron. Si lucháis contra nuestro monopolio de patentes, firmaréis vuestra sentencia de muerte. Esa era su actitud. Hemos descubierto tantas cosas en el mundo. Es nuestra obligación descubrir una fórmula en la que los negocios puedan continuar y prosperar, y los pobres no tengan que pagar el precio con su vida. Mientras sigan existiendo los monopolios sobre los medicamentos, millones de personas seguirán muriendo innecesariamente al no poder permitirse los medicamentos que podrían salvarles la vida. La mayoría de las personas que se han salvado gracias a los antirretrovirales genéricos necesitarán nuevos fármacos de segunda y tercera generación para sobrevivir. Sin embargo, con el acuerdo ADPIC y otras medidas aún más duras cuyo único objetivo es asegurarse de que pocos de esos medicamentos puedan convertirse en genéricos, millones de personas que llevan ahora una vida saludable y productiva se enfrentarán de nuevo a la muerte por la falta de medicamentos disponibles. Desde que se convirtió en una cuestión de vida o muerte, es obvio que todo el sistema que rodea el acuerdo ADPIC tendrá que ser modificado. No podemos seguir discutiendo mientras está en juego la vida de la gente. No podemos permitir que suceda. La gente tiene que darse cuenta de que no tiene por qué aceptar un futuro pesimista y terrible. Se pueden cambiar las cosas. Usted puede cambiar las cosas. Yo puedo cambiar las cosas. Podemos cambiar las cosas. Hemos hecho temblar a la industria más poderosa del mundo.
Es evidente que si tenemos un sistema que parece funcionar al principio, pero de repente excluye a millones de personas en Estados Unidos y quizás a miles de millones de personas en el mundo entero, deberíamos sentarnos y preguntarnos, ¿tiene esto realmente sentido o tenemos que cambiar o modificar algo? Y entonces nos topamos con el siguiente problema. Si alguien se está beneficiando del sistema, ¿por qué iba a querer cambiarlo o modificarlo? Ninguna de las personas que se lucran con él, ninguna de las personas que obtienen poder de él quiere cambiarlo. Pero una vez más, si se ejerce suficiente presión y la situación se hace insostenible, se ven obligados a cambiar. Y creo que esta película contribuye en parte a eso. Cowboy.